En el segmento anterior vimos que el principal propósito del bautismo en agua es el perdón de los pecados. La razón por la que tiene este efecto salvador es que el Espíritu da testimonio de que la sangre expiatoria de Cristo lava los pecados a través del agua bautismal. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Primera a los Corintios capítulo 12, versículo 13. Pablo explica a los creyentes de su época: por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. El Espíritu Santo es el medio por el cual somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, para que el bautismo tenga un efecto salvador, el Espíritu Santo debe estar presente. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Juan capítulo 20, versículos 21 a 23. En su comisión a los discípulos, el Señor Jesús les prometió el Espíritu Santo, y a través de él les concedió la autoridad para perdonar pecados. Como podemos ver, la presencia del Espíritu Santo es crucial para la remisión de los pecados en el bautismo. Cuando la Iglesia establecida por el Espíritu Santo administra el bautismo, la sangre de Jesús lava los pecados del pecador durante el bautismo. Por eso los seguidores de Jesús debían esperar en Jerusalén la venida del Espíritu Santo antes de bautizar a los conversos para la remisión de sus pecados. Es el Espíritu Santo quien efectúa la remisión de los pecados en el bautismo. Hoy en día, solo la Iglesia establecida por Dios a través de su Espíritu Santo tiene el encargo de bautizar a las personas para la remisión de sus pecados. A través de este único bautismo, somos incorporados al cuerpo de Cristo. Ahora que hemos establecido que el bautismo debe ser administrado por la única Iglesia verdadera, ¿cuál es la manera correcta en que la Iglesia debe administrar el bautismo? Veamos cómo fue administrado el bautismo por la Iglesia primitiva en la Biblia. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Efesios capítulo 4, versículos 4 a 6. La Escritura habla de la unidad de la Iglesia, de que hay varias cualidades que la unen como una sola. Entre esas cualidades está el hecho de que hay un solo bautismo. Esto nos indica que en la época apostólica, la Iglesia tenía una manera uniforme de conducir el bautismo en agua. No existe un pasaje bíblico que liste de manera ordenada y conveniente el modo correcto del bautismo en agua. Sin embargo, cuando miramos la Escritura en su totalidad, la administración bíblica del bautismo en agua puede ser completamente reconstruida. En primer lugar, la Iglesia debe administrar el bautismo en agua, en el nombre del Señor Jesucristo. Es verdad que Jesús ordenó a sus discípulos a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, en el libro de los Hechos, que registra los principales eventos de las primeras décadas de la Iglesia, la mayoría de los registros de bautismo indican claramente que se realizó en el nombre de Jesucristo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo,
porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 8, versículos 14 a 16. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos capítulo 10, versículos 47 a 48. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 19, versículos 4 a 5. Como puedes ver, muchos pasajes indican específicamente que los conversos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Sí, hay otros pasajes en los que el bautismo no especificó este pronunciamiento. Sin embargo, no hay ningún registro bíblico de un bautismo que anunciara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las acciones de los apóstoles nos enseñan que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús, y que los bautismos deben realizarse en este nombre. Como dijo Pedro una vez: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. En segundo lugar, el bautismo en agua debe realizarse con la cabeza del candidato inclinada hacia abajo. Esto no es solo una señal de humildad ni la expresión de culpa y vergüenza del pecador. Esto es consistente con lo que la Escritura nos dice respecto al modo del bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos capítulo 6, versículos 3 a 5. Cuando Pablo habla del bautismo aquí, por un lado habla de los diversos efectos espirituales que tiene, los cuales veremos más adelante en otro vídeo. Por otro, menciona de paso que nuestro bautismo nos une en la semejanza de su muerte. Esta es una pista reveladora sobre el modo bíblico del bautismo en agua. Pablo nos dice que el bautismo debe realizarse a la semejanza de la muerte de Jesús. En el Evangelio de Juan nos cuenta que cuando Jesús estaba a punto de morir en la cruz, inclinó su cabeza y luego entregó su espíritu. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: «Consumado es», y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Juan capítulo 19, versículo 30. Entonces, ¿cuál fue la semejanza de la muerte de Jesús? Jesús inclinó deliberadamente su cabeza y luego exhaló su último aliento. Por eso, cuando la Iglesia realiza el bautismo, también debemos unirnos a la semejanza de la muerte de Jesús. Debemos inclinar la cabeza. En tercer lugar, la Biblia nos enseña que el bautismo debe ser una inmersión completa en agua. La propia palabra bautizar, que viene del griego baptizo, que significa hundir, sumergir, connota una acción en la que uno es sumergido en agua. Además, la Escritura también nos dice que los bautismos se realizaban en lugares donde había mucha agua. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Juan capítulo 3, versículo 23. Lógicamente, se necesitaba mucha agua porque la persona debía ser completamente sumergida. Finalmente, la Biblia nos dice que la Iglesia administraba los bautismos en agua natural, corriente y viva.
El apoyo más directo para esto se ve en el ejemplo que Jesús nos dejó. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Marcos capítulo 1, versículo 9. Este versículo da a entender que Jesús fue sumergido durante su bautismo, ya que en el Jordán también puede traducirse como dentro del Jordán. Pero no solo la inmersión está en vista aquí, también se especifica el cuerpo de agua y el tipo de agua en el que fue sumergido. No fue una piscina artificial, ni agua de un recipiente, sino el río Jordán, un cuerpo de agua natural y corriente. Además, el Antiguo Testamento contiene profecías que hacen referencia al bautismo en agua para el perdón de los pecados. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas capítulo 7, versículo 19. Y también, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Zacarías capítulo 13, versículo 1. Tanto el mar como el manantial hacen referencia a las fuentes naturales de agua que fluyen. Dado que sabemos que el bautismo en agua es para el perdón de los pecados, es importante asegurarnos de que se administre conforme a la Biblia. Al concluir este segmento, vale la pena enfatizar que seguir este modo preciso de bautismo no es suficiente por sí solo, porque un bautismo eficaz está íntimamente ligado a la Iglesia. El perdón de los pecados viene del Espíritu Santo que mora en la verdadera Iglesia y que envía a la verdadera Iglesia a bautizar.